Estamos hablando de algo vital, la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y aquí encontramos una declaración de las Escrituras realmente muy fuerte. La muerte ya no tiene ningún poder sobre el Señor Jesucristo, ya que Él la venció. Dice con toda certeza aquí en el libro de Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y eso es algo extendido para ti y para mí. Ciertamente llegará el día en que nosotros tengamos que partir de este mundo, pero la muerte ya no tiene ningún poder. Cristo resucitado le quitó ese poder a esa muerte terrible. El más prominente testimonio de la resurrección del Señor fue inicialmente el de los santos, mujeres, y después de que él de cada uno de los sencillos hombres y mujeres que formaban el grupo de 500 o más personas que tuvieron el privilegio de haber visto de hecho al Salvador resucitado y que por tanto podía dar testimonio de lo que habían visto, aunque hubiesen sido bastante incapaces de describir con elocuencia lo que habían contemplado. Ha resucitado el Señor verdaderamente, dice la palabra. Es la suma y sustancia de nuestro testimonio cuando hablamos de nuestro Redentor resucitado. La palabra nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestra salvación depende de las Escrituras, depende de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. El que cree rectamente en estas verdades ha creído en el Evangelio y creyendo en el Evangelio encontrarán en él sin duda alguna la salvación eterna. Oh Salvador resucitado, tu resurrección es el sello de tu obra. No podemos tener ninguna duda acerca de ti. Ahora que has abandonado el sepulcro, profeta de Nazaret, tú eres en verdad el Cristo de Dios, pues Dios soltó las amarras de la muerte para ti. Hijo de David, tú eres la verdad, el elegido y el precioso ser, pues vimos para siempre, vives para siempre. Tu vida de resurrección ha puesto la firma del soberano del cielo a todo lo que has dicho y hecho, y por esto bendecimos y ensalzamos tu nombre. ¿Y cómo no lo vamos a hacer después de tan grande salvación? Después de que Él muere, y el libro de Mateo 28 nos dice ahí, en los versículos del 5 en adelante. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué sucedió aquí? Este ángel se manifestó a estas mujeres que querían saber del Señor Jesucristo. ¿Qué había pasado con él? Y ellas iban para realmente ungirle, con lo que ellos hacían como costumbre de ungir los cuerpos después de ser muertos. Pero aquí nos llama la atención que el ángel les dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esta era una búsqueda maravillosa de estas mujeres en la búsqueda del Señor Jesucristo. Una búsqueda que tú y yo tenemos que buscar, así como ellas. Y el fondo de esa búsqueda de estas mujeres fue el amor por Cristo. Nosotros recordaremos que los discípulos Juan y Pedro
Vinieron al sepulcro y sí, efectivamente no vieron ahí a nadie. Pero ellos se regresaron, se fueron. Y sin embargo, estas mujeres prevalecieron ahí en la búsqueda de Jesús. Ellas querían saber qué pasó con él. Y el ángel les está diciendo aquí en este pasaje, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ese es el Jesús que ellas buscaban. Y ese es el Jesús que nosotros debemos buscar, pero ahora en la resurrección. Porque él ya venció a la muerte y el ángel les está relatando, no está aquí. Imagínense la declaración de ese ángel a estas hermanas en Cristo. No está aquí. La primera pregunta que debió haber venido a sus mentes fue, ¿dónde está? El ángel les está diciendo, ha resucitado como dijo. Y les dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y después de esto, después de este grande privilegio de ellas, de recibir estas palabras de parte del ángel y comprobar por sí mismas que no había nadie en la tumba, después ellas reciben un mensaje muy importante. Id pronto y decid a sus discípulos, he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Dice aquí el ángel, pronto, id pronto. Esta era una noticia que no podía esperar. Los discípulos se regresaron a su habitualidad. Sin embargo, ellas prevalecieron al pie de la tumba. Y algo maravilloso sucedió como una experiencia para ellas. Que aparezca este ángel y les confirme lo que había en su corazón. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Su búsqueda cambió de giro. Ahora ellas iban a buscar a un Jesús resucitado. Y esto es realmente una grande bendición. Buscar ahora, así como nosotros, a la Jesús resucitado. Bueno, en el libro de Tesalonicenses 4:3 en adelante, nosotros leemos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Jesús en su ministerio con los discípulos, en alguna ocasión les hablaba de la resurrección, pero ellos no entendían qué era esto. Y dice la palabra que temían preguntarle. Pero cuando el Señor resucitó, les recuerda que anteriormente les había dicho esta gran declaración de que Él iba a resucitar de entre los muertos, lo cual sucedió. Lo cual estas mujeres están realmente viendo con sus propios ojos, fueron testigos oculares de esta realidad. Y qué privilegio para las mujeres, ¿verdad? Que ese amor las mantuvo hasta el último momento en esa búsqueda del Señor Jesucristo. No así los varones. Decíamos de Pedro y Juan que fueron, y ellos se confirmaron por la doctrina de Jesús, de que Jesús había, sí, efectivamente resucitado, y se fueron, quizás meditando en esto.
pero no así estas mujeres. Y esto es de gran aliento para nuestras hermanas en Cristo, de que también hay un mensaje que ellas y nosotros tenemos que llevar a los que nos rodean. Y dice la palabra, pronto. No podemos esperar, la vida es muy breve. La muerte puede sorprender a cualquiera de los nuestros y sin Jesucristo, ellos no van a tener esperanza de esta resurrección de la cual estamos hablando en este momento. El cristianismo es Cristo. Tú puedes ser un buen budista sin conocer a Buda. Tú puedes ser un buen confucionista sin conocer a Confucio. Tú puedes ser un musulmán sin conocer a Mahoma, pero quiero decirte que tú no puedes ser un cristiano sin conocer a Cristo. Cristo es algo personal. Es necesario confiar en Él, seguirle y amarle. Esto es un producto natural. Cristianismo es recibir a una persona, la persona del Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes usamos mucho el versículo de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y también tenemos la declaración en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. La gente dice que todos somos hijos de Dios, pero esto no es así. Hijos de Dios son los que creen y los que le reciben, como nosotros lo hemos hecho en nuestra vida. Esos verdaderamente son los hijos de Dios. Creer en Jesús es confiar en Él, reposar en Él, poner nuestro peso completamente en Él. Cristo no está muerto, sino vivo. La cruz es un símbolo de nuestra fe en Él, pero es una cruz vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Él ha resucitado, lo cual es el más grande evento de la historia. Toda la historia ha sido dividida por su venida. La resurrección es el hecho que indica que Dios ha quedado satisfecho con el sacrificio cumplido por Cristo en la cruz. La declaración que nosotros encontramos en el libro de Corintios 15, del 14 al 20. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora viene el gozo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Te das cuenta a quién estamos sirviendo? A un Cristo resucitado. A un Cristo que la muerte no lo pudo retener. El temor de mucha gente en nuestra sociedad es el temor a la muerte. Pero tú y yo tenemos la seguridad a través de la resurrección de que esto va a ser también una experiencia en tu vida y en la mía. Y eso es algo que fortalece nuestro espíritu. El saber que Cristo no está en la tumba. Estas preciosas mujeres de las cuales hablábamos en Mateo 28, estaban buscando a un Cristo crucificado. Pero eso fue una etapa. La siguiente etapa fue que ahora estarían viendo a un Cristo resucitado y con un mensaje sobre ellas de ir y decirle a los discípulos que le vieron. Imagínate el grande privilegio de ellas, que lo vieron físicamente. En otra parte de la escritura nos dice que se abrazaron a sus pies.
nos dice, como queriendo que ya no los dejara. Y le adoraron. El mensaje es el mismo hoy. Y era decirle a la gente que tú y yo tenemos un Cristo resucitado. Y quizás la gente nos va a decir, ¿por qué dices eso? Porque tenemos a un Cristo resucitado que es una realidad en nuestras vidas. Porque Él las ha cambiado, porque Él nos ha bendecido, porque nos ha dado de su presencia en nuestras vidas, en las luchas, en las crisis. Si Él no resucitó, nuestro trabajo de hablar de Cristo en la calle es en vano. Si Él no resucitó, nuestro trabajo de distribuir folletos es en vano. Si aún Él no resucitó, estamos en nuestros pecados. Si Él no resucitó, nuestros amados que aceptaron a Cristo y que durmieron, o sea que murieron, están perdidos para siempre. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Porque estamos recalcando esta gran verdad. Dice Corintios, lo que leímos, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Y este evento es el fundamento de nuestra fe y esperanza en el cielo. Muchos intentos, déjame decirte, se hicieron para tratar de probar que Cristo nunca existió, que Jesús, el hombre, nunca existió. También se hicieron muchos intentos para probar que la Biblia estaba equivocada y que no era confiable. Grandes hombres fueron humillados al saber que sus argumentos en contra de Jesús y de la Biblia no eran válidos. ¿Qué tenemos aquí? Que la resurrección es una prueba de que Jesús es Dios. Él dijo que él tenía poder para perdonar pecados. ¿Quién más sino Jesús puede perdonar los pecados, tanto de nosotros como de aquellos que no conocen de Jesucristo? Dice Marcos 2, 5 en adelante, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados ahí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y este es el punto. Dice Corintios también, Dios estaba en Cristo. No con Cristo, en Cristo. Por eso él pudo hacer esto, perdonar los pecados de este hombre enfermo y aparte darle salud. Él regresó caminando cuando él estaba impedido para hacerlo. El pasaje de aquellos 4 amigos, ustedes recordarán. Y Jesús confronta a estos escribas y fariseos al decirles, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús dijo que él tenía poder para dar vida eterna. Todos los grandes filósofos o humanistas que se han levantado en la historia de la humanidad no ofrecen esto. Ofrecen consejos, pero no te dicen cómo. Jesús sí. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las va a arrebatar de su mano. Bendito sea Dios por eso. Pero también él dijo, quiero decirte, yo y el Padre uno somos, ahí en Juan 10:30. Pero no para ahí. Dice el Señor en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos en Corintios que decía, Dios estaba en Cristo. Entonces, al ver a Jesús, o el ver a Jesús, era ver al Padre. Y así él lo manifestó.
Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero también Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de llegar al Señor sino por Jesús, porque Él es el camino y además es la verdad y además es la vida. Pero también el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta en Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y viene algo aquí vital. En Juan 11:25 él dice, yo soy la resurrección. Es una declaración muy poderosa que solamente Cristo pudo cumplir, tanto para ti como para mí, para todo aquel que quiera creer en él. Pero también dijo en Juan 6:40, y esta es la voluntad del Padre que él me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando el Señor Jesucristo estaba en casa de María y Marta, ella dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar mi hermano en el día postrero. Y es cuando Jesús le está declarando a ella y a todos los que estaban ahí presentes, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y confronta a estas hermanas, en especial a Marta. ¿Crees esto? Entonces, el punto importante es realmente el hecho de que ella entendía que la resurrección iba a ser posterior, pero ella estaba frente al que declaró ser la resurrección. Y lo maravilloso de esto es que esto fue cumplido cuando ella, ¿qué hizo? Creyó. ¿Y qué sucedió ahí? Lo más maravilloso. Su hermano fue rescatado, vuelto a la vida, Lázaro. Imaginen ustedes el impacto tremendo que ha de haber sido el que ellos miraran al Señor Jesucristo cuando fueron al sepulcro y la gente pensaba que iban a ir ahí a llorar y fueron con ellas. Pero imaginen ustedes cuando el Señor Jesucristo está diciendo, Lázaro, ven fuera. Quizás algunos morbosos estarían diciendo, bueno, ¿por qué se atreve a decir esto si él ya está muerto? Y él ya, hace 4 días que murió. Lázaro, ven fuera. Increíble como lo es, Lázaro salió fuera. El Señor dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud para que ellos crean. Esto fue un ejemplo de lo que iba a pasar con nuestro Salvador en su resurrección. Y esto lo que hace es fortalecer nuestras vidas espirituales para entender que no debe haber ningún temor a la muerte. Ya no tiene poder, lo perdió por causa del Cristo resucitado. Nosotros debemos guardar estas declaraciones en nuestras mentes y en corazones. ¿Puede cualquier hombre ordinario hacer estas declaraciones con tanta autoridad? Pero el sello de Dios sobre cada una de ellas fue la resurrección. Él no lo dice en Mateo 12:39 en adelante. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios usó la experiencia de Jonás. Cuando él estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches.
Y Dios lo usó para que aquellos que estaban escuchando esto entendieran que así como Jonás salió de esa tumba del vientre del gran pez, el Hijo del Hombre iba a resucitar, algo más maravilloso todavía. Y esto es algo que nos alcanza en nuestros días. En Romanos 1:4 encontramos esta declaración, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Y esta resurrección es muy significativa para nosotros los creyentes, porque nos está dando primeramente la esperanza de la vida eterna, pero también el gran privilegio de hablarles a otros de la resurrección de Jesucristo, para que ellos al aceptarle no tengan también ese temor o pavor a la muerte, que un día se va a enfrentar, pero para nosotros ya no tiene poder. Dios en Cristo la venció. Esta es realmente la señal suprema de su deidad, la única prueba realmente definida de su deidad. Hay otras señales de su deidad, como los milagros y la muerte por 3 días, pero la señal verdadera se nos da en Romanos 1:4, levantado por el Espíritu de Santidad. La resurrección es, pues, el sello o la prueba de su deidad. Pero también nosotros tenemos que su resurrección es la base de nuestra justificación. ¿Cree usted que es posible para Dios tomar a un pecador y justificarle delante del trono en el cielo y declararlo absolutamente justo y libre de pecado? Dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el Evangelio. Para mí, al tratar de justificarme a mí mismo por mis palabras, solamente me estaría condenando. En el Antiguo Testamento, cuando 2 hombres eran traídos al juez y uno era inocente y el otro culpable, el inocente era absuelto y el culpable era condenado. Así lo marcaba la ley en Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero en la actualidad, como ha sucedido con nosotros, los culpables son declarados inocentes, como nosotros, y el inocente es declarado culpable como Cristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando son salvos, son declarados inocentes porque Dios no tiene nada en contra de ellos. También Romanos 8 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo lo que la resurrección logró para ti y para mí por medio de su muerte. Un día Job preguntó, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Ningún hombre puede hacerlo, pero Dios encontró la manera. Romanos 4:5 nos dice que su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe sola no salva, sino la fe en el trabajo cumplido por Cristo en su muerte y resurrección. Solamente recibiendo a Cristo se salva. Algunos dicen, yo no puedo entender esto. Yo tampoco, pero es Dios quien lo dice. ¿Y quién soy yo para dudar del Señor? Piensen esto. Un pecador que acepta a Cristo como su Salvador y Señor, instantáneamente
es puesto delante del trono, delante de su santidad, perfecto, limpio y justificado. Esta palabra justificado significa que somos declarados como si nunca hubiéramos pecado. Gracias a Dios que Él no solo nos perdonó, sino que también nos justificó. No habrá nada nunca en contra de nosotros. Todo está borrado por el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio supremo. Dios encontró una forma para limpiar nuestra conciencia culpable. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Hebreos 9:14 también nos lo dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La justificación es abrogar o abolir el récord o los antecedentes. El hombre no se puede justificar, pero Dios encontró una manera para limpiar aún su conciencia culpable. Pablo nos lo dice de esta manera en Romanos 5:2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz. Bueno, esta paz es diferente de las otras palabras paz en la Biblia. Esto significa que no haya más guerra. Toda tu vida estuviste o estuvimos luchando contra Dios porque no quisiste estar sujeto a Él, viviendo como tú querías y sin desear saber cómo Dios quería que vivieras. Pero cuando encontraste a Jesús, el Salvador, esta guerra contra Dios cesó, se acabó. Y vino la paz mucho más profunda que cuando dos naciones dejan de luchar. Pero también la resurrección prueba que nosotros resucitaremos también. ¿Quién lo dice? ¿Quién puede hacer semejante declaración sino el Señor Jesucristo? Probablemente todos ustedes se han hecho la misma pregunta que un día Job se hizo. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esto es una interrogante que inquieta a muchas personas cuando están en un funeral. Están viendo ahí al ser querido, al amigo, al tío, no sé, a alguien más, pero no pueden entender lo que en este momento Job no entendía en su declaración. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, por la resurrección de Jesús. Por eso es importante que demos este aviso como aquellas mujeres que el ángel les dijo, vayan pronto, lleven el mensaje a los discípulos, para que ellos también tengan en su cuenta esta resurrección. Y aquí es donde tú eres y haces algo muy valioso. Ir y predicar el evangelio, dice su palabra, a todas las criaturas. Y es un gran llamado. ¿Por qué? Porque es para la eternidad. Bendito sea Dios. Posiblemente usted tuvo una madre cristiana que murió o un pariente cristiano que murió. Y al verlos en su ataúd, usted se preguntó, ¿volveré a verle otra vez? La respuesta es sí. Corintios 15:20 dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo es las primicias. Pero también nos dice cómo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Después nosotros los creyentes, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En la Biblia la palabra dormir siempre es usada para describir a un creyente que ha muerto. Y si él duerme, realmente no murió, sino que él ha pasado inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Cómo no quisiéramos que nuestros seres queridos, nuestros allegados, conocieran también que ellos pueden tener acceso a esta resurrección?
Cuando tú les hablas del Señor Jesucristo, del perdón de pecados y la vida eterna, ellos van a conocer la resurrección. En ese sentido, tú eres muy valioso para Dios porque tienes este mensaje de la resurrección para ir a proclamarlo allá afuera a toda persona que nos quiera escuchar. En la Biblia, la palabra dormir siempre es usada para describir a un creyente que ha muerto. Y si él duerme, realmente no murió, sino que él ha pasado inmediatamente a la presencia del Señor. Los tesalonicenses estaban perturbados porque algunos amados estaban durmiendo, se murieron. Esto es, habían muerto físicamente. Y después de escribirles algunas cosas, Pablo terminó con su carta con estas palabras, en Tesalonicenses 1, 4, 13 y 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es algo realmente maravilloso. Es una palabra muy profunda, con mucho significado. Cristo resucitó de entre los muertos. Nadie en toda la historia de esta pobre humanidad desde sus inicios hemos oído semejante declaración, excepto por medio del Señor Jesucristo. Dice ahí en Tesalonicenses, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mostrando que aquellos que ahora dormían, sus cuerpos serían resucitados para ser unidos con su espíritu en el cielo. Y todos juntos, los que vivieran, los que habían muerto, serían arrebatados juntamente para estar con el Señor. Filipenses nos habla de algo muy importante en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía y la mía ya no es aquí en este mundo, ya no más. Es celestial ahora. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra por causa del pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es el lugar a donde verdaderamente pertenecemos tú y yo, al cielo. A veces cuando le decimos esto a personas, se molestan con nosotros, pero eso no importa. Cristo nos está hablando de una realidad. Pero preguntémonos, ¿qué tipo de cuerpo tendremos cuando esto suceda? Las hermanas que vimos allí en Mateo 28 estaban viendo a un Cristo glorificado. Estaban viendo a un Cristo sin pizca de pecado sobre él. Él nunca pecó. Este es el tipo de Cristo que nosotros debemos ver y seguir. Él nos ha dado poder sobre la antigua naturaleza para no estar sujetas a ella. Eso también fue algo que él alcanzó por medio de la resurrección. En Efesios 4 nosotros entendemos esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto?
que tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo semejante al de Cristo, el hombre perfecto. Nuestro cuerpo será perfecto, maduro, completamente, con capacidad de vivir conforme a su voluntad perfecta cada momento en la eternidad y en gozo completo. Ese tipo de cuerpo tendremos. Nuestro cuerpo actualmente está corrompido por causa del pecado. Pero cuando nosotros resucitemos con Cristo, nuestros cuerpos van a ser glorificados como el de Él. Aquí en la tierra, déjame decirte, tenemos problemas físicos, pero eso no va a existir en nuestros nuevos cuerpos. En el cielo no hay gente anciana. Todos seremos de aproximadamente 33 años de edad, como la edad del Señor Jesucristo, cuando dejó este mundo. El Señor Jesús murió a los 33 años de edad, aunque él parecía más grande por la tremenda presión y por el trabajo de orar toda la noche, pero seremos como Él es. ¿Por qué estoy declarándoles esto? Por lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Se dan cuenta? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú recordarás que en el monte de la transfiguración, allá por Mateo 17, apareció Moisés, que había muerto como 1500 años antes. Y cuando apareció tenía una edad perfecta como la de Cristo. También apareció Elías, que había muerto 750 años antes y tenía también la edad perfecta como la de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? La pregunta de 1 Corintios 15:35, que nos dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Se responde con 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la del celestial, como el de Jesús. Tendremos un nuevo cuerpo conforme a nuestro nuevo ambiente, un ambiente perfecto. Recordemos que Jesús pasó dentro de una pared sin hacer un hoyo. Nuestro cuerpo resucitado tendrá una estructura como la del Señor Jesús. Pasaremos un brazo por una pared sin hacer un hoyo. No habrá limitaciones. Pero también los cristianos que estén vivos serán arrebatados juntamente con aquellos que estén muertos. Algunas personas dicen, esto es vida, pero quiero decirte que no es así. Esto es la muerte, porque todo termina en decadencia y muerte. En este mundo no hay nada más que miseria y muerte, lo cual es el resultado de todo lo que significa pecado. Otras personas dicen, o las hemos oído decir, es bueno estar vivo, pero ellos están muertos espiritualmente. Pero nosotros esperamos tener una larga vista al cielo. Imagínate hablar con Pablo y preguntarle cómo se sintió en la cárcel en Filipos. ¿Cómo le fue posible cantar y tener la plenitud de gozo en ese lugar? Escuchar a Pablo y decir, yo tuve la plenitud del gozo porque estaba sufriendo en mi primer amor, o sea, Jesucristo. ¿Saben qué es lo que hace que un lugar valga la pena? La gente. Todo será perfecto en el cielo, sin chismes, sin calumnias, sin asesinatos, sin ladrones. Solamente personas como Jesús. Eso es lo que nos espera a través de la resurrección. Un estado perfecto, donde vamos a estar con nuestro Señor resucitado. El cielo es mucho más que las calles de oro y puertas de perlas. El cielo es el cielo porque Jesús está ahí. Y este Jesús resucitado tiene una pasión intensa por vernos a ti y a mí.
puesto que somos sus hijos. Y un padre se regocija con sus hijos. Él se va a regocijar con nosotros cuando estemos también en su presencia, e indudablemente que nosotros también con él. Ahora, ahí le veremos para besarlo, arrodillarnos a sus pies, hablar con él y expresarle nuestro amor como nunca antes lo habíamos hecho en nuestra existencia aquí. Tenemos la seguridad perfecta de que eso es lo que él quiere, gozar de la presencia de sus hijos para siempre. Yo espero ese rato, pero el Señor Jesús lo espera más infinitamente que todos nosotros juntos. Jesús tiene un anhelo y pasión intensa por vernos. Nuestro entendimiento está tan limitado para entender esto, pero así es. Él lo dice. Después de 7 años en el cielo, en tiempo en que la gran tribulación ocurre en la tierra, el Señor Jesucristo bajará para establecer su reino sobre la tierra y entonces por 1000 años, Él mostrará a su iglesia, a su novia, a su cuerpo, a los salvos, a toda la gente que vive en el milenio. Posiblemente te has preguntado, ¿dónde está el cielo de los cielos? La respuesta es arriba, atrás de los millones y millones de galaxias. En nuestros nuevos cuerpos podremos viajar a ese lugar tan rápidamente como el pensamiento. Así de increíble. Y no es una película de ciencia ficción, es una realidad que nos espera. El lugar de Dios será perfecto. Cristo dijo en Juan 14:2, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él lo dijo ya hace más de 2000 años. El que lo dijo y todo fue creado. El que mandó y todo existió. A quien la creación le tomó solo un instante. Ha dedicado estos más de 2000 años a prepararnos un lugar. Yo pienso que esas mansiones eran algo maravilloso, tremendas, inexpresables. Aún observaremos cada pequeña cosa hecha personalmente por Él como un símbolo de su cuidado y de amor por nosotros. La gente habla de las calles de oro en el cielo, pero la Biblia nos dice que solamente hay una calle de oro y todos nosotros viviremos en la calle principal del cielo. El lugar de Dios será perfecto, ya que en este mundo no hay nada perfecto. Leí en una ocasión en un periódico acerca de un alud de nieve en Suiza, lo cual sucedió 72 años atrás. Cuando esto pasó, un hombre de 28 años de edad fue cubierto por la nieve. Él dejó a su esposa con un niño de 1 año de edad. Este niño creció y cuando él ya tenía 72 años, fue y escarbó en el lugar donde había muerto su padre hasta que lo descubrió. Él encontró a su padre de 28 años de edad en un perfecto estado de conservación. Imaginen ustedes a este hijo de 72 años de edad observando a su padre de 28 años de edad. Bueno, así será también en el cielo. Todos tendremos la edad de Jesús, la edad perfecta. ¡Qué maravilla! Todo esto logrado porque Cristo resucitó. Y esto es algo que debe estar profundamente llegado a nuestros corazones. Es muy importante el vivir teniendo en mente la venida del Señor Jesucristo, porque esto traerá influencia e impacto en nuestras vidas para vivir o movernos a vivir en la justicia cada día. Hay una corona para cada creyente que espera su venida. Esta espera significa vivir cada día como si Él fuera a venir en este momento. Tenemos una expectativa de que Él va a venir de nuevo. Ya vino por primera ocasión a traer salvación.
En su segunda venida, Él va a traer juicio. ¿Cuándo? La Biblia no nos lo dice, pero es seguro que Él vendrá. Entonces, esto es para los que aman su venida. Porque yo estoy, dijo el Señor, Pablo, para estar sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y Pablo nos dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nuestra sociedad a nivel mundial cada día se va corrompiendo más. Vemos cosas tremendas de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tanta violencia, tanta corrupción, tantos malos hechos o malos hechos, actos en pro de la justicia. Y esta sociedad cada día va en un declive cada vez más terrible. Pero Pablo nos dice y nos exhorta y nos alienta que como para él estaba guardada una corona de justicia, también para ti y para mí, a todos los que aman su venida. Y el estar en la expectativa de que Jesús viene por segunda ocasión, nos mantiene en un estado espiritual para agradarle a Él cada día que Él está permitiendo que vivamos para su propósito. Lo cual es demostrado por nuestra manera de caminar con Cristo. Es indudable que existirá una diferencia en la gloria que recibiremos en el cielo, y esta dependerá de nuestra fidelidad en el servicio para Cristo en este mundo. Tú puedes explicar esto de otra manera. Hay estrellas en el firmamento que son muy brillantes y hay otras que no se ven bien y hay otras que casi no se pueden ver. Así es el creyente que es infiel. Él no brillará en la eternidad al igual que un cristiano que ha sido fiel en este mundo. Todos tendremos la plenitud del gozo en el cielo, pero la capacidad para disfrutar del cielo será diferente, dependiendo de tu fidelidad aquí. La magnitud de nuestra cosecha de recompensas en el cielo dependerá de nuestra fidelidad o la falta de ella aquí en la tierra. Si recordamos a aquellas mujeres preciosas en su búsqueda del crucificado, ahora tenían un mensaje para llevar al resto de los hermanos. Y el ángel les dice, vayan y digan pronto. Esto tiene un sentido de emergencia. Ya hemos dicho que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Para nosotros eso no es ningún problema. Para los que no tienen a Cristo en sus vidas, ese es un gran y grave problema. Bueno, nosotros vemos esto, ustedes recordarán en aquel joven rico de Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna o para heredarla? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y enseguida le manifiesta varios mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu madre y a tu padre. Y el joven contestó, esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, oyendo todo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y a ver, Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema no eran las riquezas, sino el amor que él tenía por ellas. Preguntémonos,
Cuando él murió, se las llevó. Absolutamente nada. Pero él prefirió tener aquí, en este mundo, esas riquezas que tener la vida eterna que Cristo le ofrecía. ¿Qué va a suceder? Muchos serán avergonzados en aquel día cuando Cristo venga. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué? Por las oportunidades perdidas para ganar las almas, por la indiferencia en la oración, por rehusar el identificarnos con Cristo en todo, por ser perezosos en usar los dones espirituales que Él nos dio para usarlos para su gloria, por nuestra falta de amor, por el trabajo en la viña del Señor. Por lo tanto, cuando Cristo venga, muchos agacharán la cabeza llenos de vergüenza. A finales del primer siglo, el monte Vesubio hizo erupción y cubrió algunos pueblitos con lava. La lava era como un lodo viajando a una velocidad tremenda. Pompeya estaba en la falda de esta montaña y fue sepultada por la lava. Pompeya fue conocida por sus inmoralidades tremendas. Pompeya era un centro de cantinas, cabaret, clubes nocturnos, tan tremendo. Frente a un cabaret estaba una orquesta de señoritas tocando. La erupción del volcán fue tan rápida que ellas no lo advirtieron y la lava vino con una velocidad tremenda y las cubrió. En 1951 los miembros de dicha orquesta fueron descubiertas en posición de estar tocando para el mundo. ¿Cómo nos encontraría el Señor si el día de hoy Él viniera? Esa misma noche, en otra ciudad, en Herculano, en las afueras de una fortaleza, se descubrió a un guardia corriendo por su vida. El último cuidado que él tuvo fue su vida, no su responsabilidad. Otro guardia fue encontrado, sin embargo, en posición de vigilar, con su lanza, vigilando hasta el fin. Él fue fiel hasta la muerte. Otro fue encontrado en posición de correr, con una bolsa de dinero. Su último cuidado fueron las cosas materiales. Pero cabe preguntarnos en esta hora, con solemnidad, ¿cómo te encontrará Cristo cuando Él venga? Esto es algo importante para meditar. ¿O cómo queremos que Cristo cuando Él venga nos encuentre? Siendo fieles, llevando el mensaje de la salvación a los que nos rodean. Empezando por nuestras familias, que hay muchos miembros que todavía no quieren recibir a Cristo en sus vidas. Dios quiera que nos encuentre siendo fieles, predicando el Evangelio para su gloria. Dios nos dé la gracia para que así sea. Y bueno, realmente